tardes, ¿me están escuchando, por favor? Buenas tardes, estimados estudiantes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, licenciado. Estoy con la cámara apagada porque tengo problemas con el micrófono. Hoy día me vino a intentar arreglar aquí en la computadora, pero sin resultados. Me recomendaron que compre un micrófono que tenga puerto USB. Luego que compre un micrófono que venga integrado al audio. De hecho, tengo uno, pero tiene un adaptador y parece que los adaptadores son los que no pueden. Por eso que no funciona. Que lo probamos, lo recontrobamos y nada. En todo caso, voy a aprovechar esta semana para comprar el micrófono audífono para que tengo una sola conexión, me dijeron que sean sin adaptador, porque el adaptador no corre. Bien, por ahora voy a tener la cámara apagada y vamos a comenzar. Vamos con la lista primero. ¿Me escuchan? Vamos a ver con la lista. A ver, empecemos por YouTube. Empezar. Eso, el 1-1. Miren, siguiente, por favor. Que no está apareciendo. Sí, asistencia. Y arrancamos. Alarcón, Alvarado, Álvarez, Angueta. Presente Anguieta, profe. Presente Alvarado Farías Alarcón. presente, profe. Alvarado Farías presente. Presente Alarcón. Álvarez, Ávila, Basante, Caiche. Presente. Caiche presente. Caldas, Calderón, Enrique Calderón Solís. Calderón Solís presente, profe. Calderón Enríquez presente. Caldas, Candelario, Carrillo, Candelarios. Presente Carrillo. Candelario presente, profe. Chávez, Díaz, Escobar, Falcones. Presente Escobar. Falcones, Jama, Jauregui, Jiménez. Presente Jauregui. Patrón, se llegó por López. Jiménez, Quines, Así es. León, Dao. Lindado presente, profe. David tiene 4. Sí. Montesé, Mora, Morán. Presente, Montesé. Hora presente. Morán. Morán Plúa presente. Rúas. Pesante, Peñafiel. Peñafiel presente. Presente, Pesantes. Pin, Rodríguez, Ruiz. Buenas tardes, presente Rodríguez. Presente. Presente, Pin. Ya. Ruiz, Salinas, Torres, Tumbaco. Ruiz presente. Todo es presente. Salina presente. Tumbaco presente. Valdivieso, Vázquez, Vega. Vázquez Vera presente. Vega, Vera, Villalba. Vera Lozano presente. Villalba, Yagual. Yantaleva. Presente Yehuel.
Vamos con los rezagados, segunda vuelta. Álvarez González. Ávila. Caldas. ¿Qué? Álvarez, Ávila, Caldas, Chávez, Díaz, Falcones, Hace rato. Jiménez, Inés, León, Loor, Meléndez, Morán, Valdés, Vega. Bien. La asistencia. Listo. Listo. Secretaria, ¿para dónde anda? Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué secretaria? ¿Perdón? ¿Qué tenemos para hoy, secretaria? Tenemos el tema de exposición del lenguaje, tipos de texto y funciones del lenguaje. 8 y 9, creo, ¿no? Sí. Listo. ¿Algún grupo voluntario? Grupo 5, profe. Grupo 5. Un ratito de grupo 5, déjenme compartir. Creo que yo sí les puse ya el promedio, pero de todas maneras, cualquier cosa, revisen. Aquí está el promedio. Ahí está la página. Ahí está desde Alarcón, Alfonso, ¿no? Hasta Yantalema, Álvarez, Alvarado, están todos, ¿no? Tómenle captura cualquier cosa, secretaria, para que tengan los promedios. Vamos con la parte de abajo, ahí está para que tengan los promedios. ¿Ya? Deme un momento, profesor. Listo, lo repito entonces la parte de arriba. Revisa. Revisa. Bien, secretaria, la parte de abajo, entonces. Ahí está la captura. Avisan para continuar. Me confirman. Listo, profe. Entonces vamos a comenzar, dejando de compartir. Está para que ustedes compartan y arranca el grupo 5 que está pidiendo voluntario. Dele. No permite compartir aún la pantalla, profesor. Sí se puede compartir. Déjeme ver. Un participante puede compartir a la vez. Sí, puede compartir. A mí me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Dice, la clase 8
Se va a hablar sobre los tipos de textos y funciones del lenguaje, niveles de lectura, literal, inferencial, analógico y crítico valorativo. Los integrantes. A continuación, mi compañero. Tipos de texto. Los textos se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios, como su función comunicativa, su contenido o su forma. A continuación se representan algunos de los tipos de textos más comunes. Según su función comunicativa, textos narrativos tienen como objetivo contar una historia real o ficticia. Se caracterizan por la presencia de una trama, unos personajes y se desarrollan temporal. Algunos ejemplos de textos narrativos son novelas, los cuentos, las fábulas y las noticias. Texto descriptivo. Su objetivo es describir un objeto, lugar, persona o situación de manera detallada. Se caracterizan por el uso de adjetivos, comparaciones y metáforas. Algunos ejemplos de texto descriptivo son las descripciones de paisajes, las semblanzas de personajes y las crónicas periodísticas. Texto expositivo. Su objetivo es transmitir información de manera clara y objetiva. Se caracteriza por el uso de un lenguaje formal y preciso. Algunos ejemplos de texto expositivo son los manuales, los artículos científicos y los informes. Textos argumentativos. Su objetivo es convencer, al lector de una idea o punto de vista. Se caracterizan por la presencia de una tesis, argumentos y contraargumentos. Textos instructivos. Su objetivo es guiar al lector en la realización de una tarea o procedimiento. Se caracterizan por el uso de instrucciones claras y precisas. A continuación, mi compañero. Según su contenido, textos literarios son aquellos que tienen una finalidad estética y buscan crear una experiencia emocional en el lector. Se caracterizan por el uso de un lenguaje rico y expresivo, la presencia de recursos literarios y la libertad creativa del autor. Textos no literarios son aquellos que tienen una finalidad informativa o práctica. Se caracterizan por el uso de un lenguaje claro y objetivo, la ausencia de recursos literarios y la búsqueda de la veracidad. Según su forma, textos orales son aquellos que se transmiten a través de la palabra hablada. Se caracterizan por la fugacidad, la entonación y el uso de gestos. Algunos ejemplos de textos orales son las conversaciones, las conferencias y las narraciones tradicionales. Textos escritos son aquellos que se transmiten a través de la palabra escrita. Se caracterizan por su permanencia, la legibilidad y la posibilidad de revisión. Algunos ejemplos de textos escritos son los libros, los artículos, los correos electrónicos y los mensajes de texto. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son los diferentes usos que damos al lenguaje para comunicarnos. Las más importantes son informar, transmitir información sobre el mundo, expresar, mostrar nuestros sentimientos y emociones, convencer, influir en el receptor para que haga algo controlador, dar órdenes o peticiones, comprobar, verificar que la comunicación funciona, crear belleza, utilizar el lenguaje de forma artística. En un mismo mensaje pueden estar presentes varias funciones a la vez. A continuación, mi compañero Escobar. Los niveles de lectura son peldaños que nos permiten adentrarnos en el significado de un texto, transcediendo la simple decodificación de palabras y descubriendo capas más profundas de comprensión. Cada nivel nos invita a un análisis más rico y complejo, permitiéndonos extraer ideas, interpretar mensajes y formular juicios propios. Nivel literal. El nivel literal es el punto de partida donde captamos la información explícita del texto. Respondemos a preguntas básicas como ¿qué dice el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo sucede la historia? En este nivel nos enfocamos en el que está escrito de manera directa.
sin realizar interpretaciones ni inferencias. Es como leer un mapa identificando los elementos y sus relaciones tal como se presenta. Con decir mi compañero. Nivel de la lectura. Nivel de lectura inferencial. Avanzada el nivel inferencial nos confiere el texto, leemos entre. Lean, buscamos pistas y concentramos ideas, descubrir que nos expresan directamente. Aquí utilizamos nuestro conocimiento previo, experiencia y lógica para inferir el significado implícito. Autor leemos con las lupas, buscando detalles útiles y relacionando entre palabras. Nivel analógico. Nivel analógico nos invita a encontrar en texto actual en que leímos, establecimos la relación entre ideas, autores, telemática, buscando habilidades y diferencias, como armas, rompecabezas, como pies, diferentes textos, identificando, compartiendo las ideas, elaboramos nuestras propias visiones del tema en cuestión. Nivel crítico evaluativo. En el nivel crítico evaluativo nos convertimos en críticos literarios. Evaluamos el texto, emitimos juicios y argumentamos nuestras opiniones. Analizamos el estilo del autor, la estructura del texto, la verosimilitud de los hechos y la relevancia del mensaje. Reflexionamos sobre las ideas presentadas, las comparamos con nuestras propias creencias y valores, y finalmente formulamos una opinión crítica y razonada. Muchas gracias. Ahora procedemos a compartir la clase 9. Grupo 5, integrantes, temas, características de un texto científico. Compañero, no se ve. Ah, disculpe. Está compartiendo, por favor. Ahí sí se logra ver. Sí. Grupo 5, los integrantes, temas, características de un texto científico. ¿Qué es un texto científico? Un texto científico o publicación científica es un escrito proveniente de y dirigido a una comunidad científica especializada. Es decir, son aquellos textos redactados en un lenguaje especializado, en los que se brinda información científica al lector, siendo un conjunto de normas académicas de presentación, exposición y referencia. Los textos científicos se difunden para compartir con el resto de la comunidad que estudia el mismo tema, los avances o descubrimientos o las hipótesis que se manejan respecto a un objeto del estudio. Características de un texto científico. Los textos científicos se caracterizan por ser expositivos y objetivos, o sea, no hay lugar en ellos para la subjetividad ni para otra cosa que no sea exponer clara y sucintamente los resultados obtenidos y aquellos que podrían significar en sus campos de estudio. Deben ser claros, precisos, universales y verificables. Su brevedad o extensión depende del tipo de texto, un artículo, una tesis, una ponencia o un libro. Generalmente poseen un autor principal y varios autores colaboradores involucrados en la investigación. Exponen los resultados de un conjunto de investigaciones experimentales de campo o de cualquier otra índole, haciendo hincapié en lo formal, en la metodología seguida y en los resultados. Posee un lenguaje técnico que exige generalmente un nivel de conocimiento previo del parte del lector. Gracias.
Tipos de texto científico. Artículos generalmente aparecidos en revistas y seminarios científicos. Poseen una extensión limitada y suelen ir acompañados de gráficos, imágenes o cuadros, ya que brindan al lector un resumen o una aproximación a una experiencia, un resultado o un tema de investigación más amplio. Informes y monografías de uso particularmente académico. Suelen ser trabajos de investigación prolongados y densos y completos, con anexos, referencias bibliográficas y distintos capítulos, en los cuales se aborda un tema de investigación desde una perspectiva específica. A continuación, mi compañero Torres. Conferencias y presentaciones. Generalmente orales, aunque también publicables o escritos, este tipo de texto suele ser breve, sin demasiado material de apoyo, aunque se puede utilizar diapositivas o imágenes en su lectura. Se presentan ante una audiencia o un público en persona. Texto divulgativo. Estos son textos científicos simplificados y diseñados para el público en general, con fines pedagógicos o informativos, es decir, para esparcir el conocimiento científico a aquellos que no están formados en las ciencias académicamente. Estructura de un texto científico. Título. La lista de autores, cómo se llama el texto, en quién hicieron, distinguiendo entre autores, participantes y los colaboradores del autores. Secundario. Resumen. Se trata de un texto introducción en que se detalla rápidamente en el que se trata de un texto, cuáles son ideas principales en el modo de investigar que puedan saber de una entrega si interesa o no. Resumen suelen culminar con una palabra clave y descripciones formativas. Introducción. Una sección formal, definida o no, lo que se brinda en el lector. Perspectiva generan el tema desde el cual habían participado de exposiciones o investigaciones. Contenido. Es el grueso de un texto, dividiendo o capítulos presentando en una manera lógica. Objetivo ordenando, sí. Divagaciones o diversiones. En esta portada culminan las conclusiones, resultados formando definida o no. En un resumen expuesto que resaltan y hallazgos y principales. Agradecimientos. Hubieran sueles referencia a aquellos individuos, instituciones que hicieron posible el trabajo de investigaciones, anexo, todos los materiales de apoyo que resultan permitir tablas, gráficos, imágenes, etc. Biografía, todos los libros, materiales o archivos consultan para poder elaborar una investigación en su propio texto y exponen. Gracias. Bien, tengo un pequeño video sobre el primer tema. Literatura. En este video hablaremos del texto y sus cualidades. ¿Qué es un texto? Veamos. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entramado. Pudiendo ser oral o escrito, aquí lo vamos a definir como un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido y que presentan coherencia y cohesión. Es importante que ver en estos textos es la coherencia y la cohesión. ¿Qué es coherencia y qué es cohesión? Coherencia que tenga lógica. Yo puedo estar relatando una novela, o relatando, estar escribiendo sobre, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de casa abierta, perdón,
Debe haber una coherencia en lo que se está hablando. Si se está refiriendo el tema de la casa de no podemos estar hablando de fútbol, estamos hablando de políticos, estamos hablando de, no sé, de la historia de la facultad, porque lo que estamos hablando era de lo que se hizo, todo se hizo en la casa de fecha. Debe haber coherencia con lo que se está trabajando, con lo que se quiere expresar, con el tema que se está escribiendo en el texto. Y usted va a leer, bueno, estamos viendo tipos de lectura, la prelectura, el proceso de lectura. Había pues la prelectura cuando uno investigaba el tema, pues, ¿no? Uno abre el prólogo y revisa lo que va a tratar el tema. Pero tiene que haber una coherencia. Si estoy leyendo sobre la historia de Hitler, pues obviamente el resumen debe ir de acuerdo a eso. Si estoy leyendo sobre la inflación, debe ir el tema con una coherencia. Por eso cuando yo lo he servido sobre la cohesión es que todas sus partes están integradas. Sí, La coherencia es la organización y selección lógica de la información de acuerdo al tema. Relaciona las distintas partes del discurso, dándole unidad y sentido. Le damos unidad y sentido al discurso, al escrito, lo que yo estoy haciendo. Cuando usted vaya a elaborar, por ejemplo, su tesis, hay una estructura lógica, una organización lógica en que usted tiene que seguir. Tiene que arrancar la posición del objetivo, la tesis, la investigación en sí, el desarrollo, luego vienen las conclusiones, ¿no? Y las recomendaciones que usted va a hacer en un determinado trabajo. Entonces debe haber esa coherencia en el resultado del texto. La cohesión es la conexión entre los distintos elementos lingüísticos, formando una cadena de significado y evitando la repetición de palabras. Para ello se vale de algunos recursos, como por ejemplo la referencia, la elipsis, la sustitución y los conectores lógicos temporales o espaciales. La producción de un texto se ubica dentro del circuito de la comunicación. Un hablante, emisor, tiene la necesidad de comunicar un mensaje a un determinado público, oyente o receptor. De acuerdo al objetivo del hablante, podemos clasificar todos los textos en 4 grandes grupos. Si el hablante quiere caracterizar algo, es decir, contarnos cómo es, nos encontramos con un texto que describe objetos, personas, sentimientos, lugares, etc. Abunda en adjetivos, detalles e imágenes sensoriales. Esto en textos es muy común cuando usted está leyendo un texto que se caracterice. ¿Por qué? Porque usted no está viendo, solo está leyendo con palabras lo que está explicando, contando el narrante, ¿no? El autor. Entonces, el autor debe con palabras expresar, describir objetos, para escribir una puerta, para escribir una mesa. Por ejemplo, en el libro que estoy leyendo, la historia del juicio de Hitler, describe en muchas ocasiones varios pasajes de los eventos que se dan. Por ejemplo, cuando hay el juicio, describe cómo estaba sentado Hitler, cómo va vestido, cómo estaban los otros acusados, cómo estaba el jurado, cómo estaba el juez, cómo estaban sentados, describe hasta el tono y el contexto, cómo están las mesas, las sillas donde estaban sentados. Hace una descripción con lo cual a nosotros nos hace volar la imaginación de dibujar en nuestra mente cómo está la situación, sin ver la foto. Claro, si uno ve una revista, en la revista o en los libros que tienen bastante fotos, veríamos que obviamente una foto del juicio y tendríamos una idea gráfica directa, ¿no? Puede ser también una caricatura del juicio, porque como estamos hablando de hace más de 100 años, posiblemente no haya fotos, ¿no? Sin embargo, puede haber una descripción gráfica o un dibujo que represente. Pero no hay eso en el libro. Entonces el autor tiene que expresarlo, describirlo, los objetos, las personas, cómo están vestidas, los sentimientos. Hay una parte cuando la persona había salido de la
marcha donde lo apresaron, bueno, luego la marcha lo apresaron, o por la cual lo apresaron, se había pegado, dislocado el hombro. Y el libro describe el autor los momentos previos a que lo apresen y luego que lo apresaron, cómo seguía con el dolor, cómo se sentía, cómo se decía que se sentía con los dolores que tenía por por esta afección que tuvo en el hombro, dado los estudios en la que participó. Entonces, ahí en esta parte se debe caracterizar y se debe describir las cosas que no lo estamos percibiendo con nuestros sentidos. Usted ve una novela, físicamente, una novela audiovisual, o de una película, de hecho, cuando hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial, no el ejemplo porque es el libro que estoy leyendo ahorita, pero nos podemos referir a cualquier cosa. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos la película, esta describe ya con imágenes a las personas, a los personajes de la época, ¿no? Que visten de acuerdo a la época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no necesito yo escribir y describir en la trama, sobre todo las acciones que harán los actores, van a describir probablemente sentimientos, cómo son las personas, los objetos, se va a ver. Pero en un libro no se puede hacer eso. En el libro hay que describirlo con palabras, porque no tenemos la oportunidad de verlo por un gráfico, por un dibujo, por una foto. Adjetivos, detalles e imágenes, ¿no? Los adjetivos calificativos, donde nosotros vamos a, por ejemplo, hablar de la luz tenue. Estamos calificando la luz, cómo está la luz, está fuerte, está tenue. Vamos a definir el agua caliente o fría. Vamos a definir algunas cosas en base al objetivo. Lo llamamos texto descriptivo. Algunos ejemplos son el paisaje, el retrato, el autorretrato, la caricatura, la epopeya. El paisaje, el retrato, vamos a describir, cuando describimos una persona, básicamente estamos hablando del retrato. La caricatura, cuando nosotros tenemos que caricaturizar un personaje al describirlo. Es subjetiva cuando se elige un punto de vista personal, seleccionando los rasgos que busca destacar e incluyendo los pensamientos y sentimientos de quien describe. Y es objetiva cuando se limita la realidad de lo que representa, se realiza de una manera impersonal o desde un punto de vista general. Bueno, eso es básicamente lo que se usa con la prensa. Es descriptiva cuando está describiendo los hechos. Estamos hablando de que pasó algo, una actividad, o un choque, o un robo lamentable, o está saliendo el agua de una cañería. Viene el reportaje y lo describe los hechos tal como están ocurriendo. Es objetivo porque en la parte objetiva uno no pone una suspicacia, sino que dice está pasando esto. Cuando es subjetivo, cuando ya entra la opinión y la descripción que se hace, no está netamente apegada a los hechos, sino que se mete suspicacia. Por ejemplo, en el mismo hecho del agua que se está regando ahí, puede estar el periodista diciendo pues, que es una negligencia por parte de las autoridades que no se haya tomado en cuenta con tiempo el mantenimiento de las aguas, las cañerías, o que no se haya presionado a Interagua para que haga los arreglos respectivos para que no ocurran esto. Ya pasa de ser algo objetivo a ser algo subjetivo, donde ya entra la parte en donde se forman opiniones acerca de la ciudad. Si la intención del hablante es contar algo que sucedió, decirnos qué pasó, veremos un texto que relata sucesos en los que participan personajes y transcurre en un lugar y tiempo determinados. Seguro necesitará muchos verbos de acción. Estamos entonces ante un texto narrativo. Ahora, ojo, este tipo de textos, así como el anterior, se combinan. En los libros no hay, bueno, puede haber que una supremacía del texto narrativo porque estamos hablando de una historia. De hecho, lo que estoy leyendo habla de la de 100 años cuando Hitler fue apresado luego del primer intento que tuvo que tomar el poder y narra los hechos.
sea, netamente narrativo, pero tiene que describir también. Y describe cómo está la situación, cómo está Hitler, cómo están los demás. Describe hasta cuando aparecen otros personajes, por ejemplo, el fiscal que lo acusa, o el defensor, que se autodefendió, él mismo se defendió, ¿no? Pero describe las situaciones, utiliza los dos tipos de textos, el narrativo y el descriptivo, porque tiene que describir las situaciones que se están revelando, los personajes que se están revelando. Describe también las imágenes, también describe los números de situaciones que hacen que el lector, en este caso, en base a lo que está sucediendo, que tenga una mejor idea con la descripción de los sucesos. Solamente como narrarlo. Yo puedo decir, bueno, es que, por ejemplo, en el caso de Ecuador perdió 2-1 contra Venezuela. Es un hecho narrativo. Y ahí puedo narrar que Ecuador empezó ganando en un total, con el primer gol, luego el empate de Venezuela y terminó en el segundo tiempo en un total, perdiendo el 2-1. ¿Okay? Son hechos narrativos. Cuando lo describo, ya describo la jugada. Cuando mi primer gol, en base a un rebote, queda la bola pagando y patea desde afuera, desde la media luna, el jugador y hace el gol, el primer gol. Ya está describiendo. Entonces la euforia lo sigo escribiendo, ¿no? La euforia del público, el jugador corrió hacia la esquina, donde se abrazó con su compañero y con el público que estaba ahí. Escribiendo. No narré un hecho como fue el gol, y todo puede considerarse también narrativo del hecho de que se acercó al público. Pero a quien abrazó, qué hizo, se sacó la camiseta, mostró un mensaje, tiró un beso, o sea, ya estoy describiendo la situación, la escena como tal. Y es una mezcla de todo tipo de textos, que los profesores, de hecho, en los libros, en los textos, pues se tienen que usar varios de estos tipos de textos. Algunos ejemplos son el cuento, la novela, la crónica, la fábula y la biografía. Atención, no solo hablamos de las grandes y pequeñas obras literarias que todos conocemos, sino también de la crónica periodística, entre muchos otros. Si el emisor, por otra parte, busca exponer o explicar algo, responderá a las preguntas ¿qué es?, ¿por qué es así?, o ¿cómo funciona?. Este texto informa o explica un tema de manera objetiva para que sea comprendido por un determinado público. Transmite seriedad y objetividad. Lo llamamos texto expositivo o explicativo según el caso. Bien, en este caso, por lo menos en el libro que estoy leyendo, no usa tanto el texto expositivo. Está narrando los hechos que sucedieron hace 100 años, está describiendo los hechos, pero no está explicando o exponiendo alguna actividad que se realizó. Ustedes sí lo van a utilizar, por ejemplo, en el caso que hagan un artículo científico, en el caso que ya cuando vayan a hacer la tesis y presentarla, tienen que informar o explicar el tema de manera objetiva. Ustedes van a decir, bueno, mi tema es, por ejemplo, crear una nueva red de Wi-Fi para la facultad tal o para la empresa tal. Y usted tiene que decir, bueno, creamos la red, ¿qué es una red de Wi-Fi? ¿Cómo se instala? ¿Por qué se piensa hacer en esta empresa esta red de Wi-Fi? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿De dónde salió? O sea, usted va explicando los hechos, los resultados, pero explicando o exponiendo los resultados. Por eso es un texto expositivo. Cuando usted realiza una solución sencilla, usted está explicando un trabajo, lo que usted investigó. No sé si recuerdan, el colegio tiene que habernos mandado. A mí me mandaron a estudiar varios libros, a leer, pero y usted, después por eso nos pedían que hagamos una exposición del libro. Y nosotros oralmente pues hacíamos la exposición. Ahí utilizábamos el texto positivo y también la forma oral, porque estábamos contando lo que nosotros habíamos leído, ¿ya? Del libro. Y así cualquier tipo de exposición utilizamos el texto expositivo. Digamos. Enciclopedias, manuales instructivos, el artículo de divulgación, comunicados e informes son algunos ejemplos. Estos manuales o artículos de divulgación
o lo que dice después de los comunicados. Cuando uno hace un artículo científico, cuando ustedes hagan su tesis, de ella pueden sacar artículos de divulgación, pueden sacar comunicados de la investigación. Usted hace un informe con referencia al resultado de lo que investigó y de lo que va a compartir. Seguro habrás visto muchos de estos. Ah, y ya que estamos, este video es explicativo, ¿verdad? Por último, si el hablante quiere convencer, persuadir o dar a conocer su opinión, notaremos que el texto defiende o refuta una idea. Presenta razones para demostrar o justificar su punto de vista. Para esto se vale de pruebas o argumentos. Aquí nos encontramos ante un texto argumentativo. En el texto argumentativo que Tomás se usa bastante en la comunicación, es la opinión. Cuando es la opinión del diario, el artículo principal, los columnistas o los que escriben normalmente para el diario expresan sus opiniones. En esas opiniones deben argumentar, tener argumentos, pruebas. Ahora, ¿va de la mano el argumento con las pruebas? Debería. Muchas veces solamente se escriben argumentos lógicos, lo que dice sí, puede ser verdad, pero no es una prueba. Entonces, usted tiene que analizar y verificar que esos argumentos sean válidos y que las pruebas existan para comprobar lo que se está afirmando o lo que está opinando. Usted, en base a su propio conocimiento, puede decir, bueno, yo opino que está equivocado. O yo opino que tiene toda la razón. Por ejemplo, sale eso ahí diciendo, bueno, el presidente que va a crear una nueva cárcel, que eso va a solucionar el problema nuestro del país. ¿De acuerdo? Yo estoy leyendo inclusive unos argumentos que decían, pero tú analizas y tú dices, bueno, yo considero que es falso, es falaje ese argumento. Porque el problema del entonces no solamente es que hay cárcel, tal vez el problema del hacinamiento. Porque el hacinamiento, porque hay demasiadas personas, la capacidad es para fiestas, ¿no? La capacidad es para 50 personas y están 80. Hay un hacinamiento, hay exceso de personas. En las cárceles hay eso, y el exceso de personas genera conflictos que se dan. Entonces, en una cárcel sí va a solucionar eso, el problema del hacinamiento. Tal vez no todo, porque de pronto hacen falta, o hay la ingeniería fue hecha para 5.000 y hay 8.000 personas. La cárcel que van a hacer es para mí. Y va en parte a disminuir el hacinamiento, pero no va a solucionar, que cada vez 2 cárceles más o una de 3.000, para que esos 3.000 vayan allá y se queden con 5.000 la cárcel de acá, y por lo tanto se elimina la cárcel. Hay que ver la cifra, que si realmente va a contribuir a eliminar, o por lo menos en algo va a disminuir el hacinamiento. Por eso va a disminuir en la delincuencia, porque haya una cárcel de seguridad, le va a dar miedo, le va a desistir de que estén delinquiendo. No, es un plan integral. Tendría que haber, por ejemplo, para evitar que los niños, los jóvenes caigan en esto, haber cursos, haber educación, que tengan oportunidad de hacer deporte, que tengan oportunidad de financiarse entrenamiento, cosas que no tengan necesidad de entre otras cosas, ¿no? Aparte también de una buena justicia. Y estaba viendo un video de que a veces el ladrón le traen en la noche y ya el día salió libre porque esa no está haciendo su trabajo. Pero es un trabajo integral de todo, no solamente de una cosa. Por lo tanto, la opinión, si una a favor o una en contra, la que yo sacaría es que no va a solucionar. Puede estar, digamos, algo, ojalá que la termine, pero no es la solución a todo el problema que es. Así como cuando dicen que los estados de excepción no funcionan. ¿Cuál es el argumento básico? Caso tuvo como científico de estado de excepción, Moreno también unos cuantos, y Novoa ya lleva 10. Entonces, nunca ha solucionado nada. Pero siguen imparables. Por lo tanto, conclusión es que no funcionan los estados de excepción.
o por lo menos no funcionan solitos. Como todo en esto debe ser un plan integral. Se hace protección, también se hace nativa, también se hace refuerzo de la parte de la seguridad, se hace refuerzo de la parte de la justicia, se sacan jueces corruptos, bueno, etcétera. Es un plan integral, no solamente la cosa. Bueno, entonces todo eso es opinión. ¿Qué opino? Por eso la opinión no es realmente prueba. Yo puedo opinar de mí, yo opino que tal persona es fea. Hay mujeres que les gusta, hay hombres que usan muy feas, pero bueno, o sea, es opinión, mi opinión cambia la cosa, no por ser una opinión, también depende de quién la emita o la valide, va a ser real, va a ser verdad. Viene un experto en moda, que me ve y me dice que estoy mal vestido, que no me sé vestir, que tengo dos opciones. Un experto en moda, yo puedo decir, si tiene razón, no me viste bien. Yo puedo decir después, no, simplemente me gusta como me dice, yo lo que dice, no sé. Miren cómo cambió ahí. Que sea experto no le hace que se sea la verdad absoluta. Siempre tiene que argumentar. Si puede argumentar el experto, decir que sí, bueno, que lo combina, se debe combinar colores primarios con los colores secundarios, te da un argumento lógico, tú puedes decir que sí, es verdad, soy malvestido, me gusta más. Pero per se, porque el título que le prefiere, la persona que está opinando, no lo hace de un lado. Para eso son los argumentos, son las pruebas de un texto argumentativo. Tales son la tesis, el alegato judicial, el artículo de opinión, la propaganda y el discurso político, entre otros. Y algo que siempre hemos visto. Bueno, la tesis es facilito, porque la tesis es una teoría en base a una situación, un problema, donde yo tengo una teoría, yo tengo una tesis de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede ayudar para resolver un problema. El alegato judicial es más que nada en la parte de los juicios, ¿no? Los abogados alegan en los argumentos lógicos o de las leyes, tal o cual situación. El artículo de opinión, que se da mucho en la parte de prensa. Ahora, por eso depende, como uno lee, entonces tiene que pensar quién es el que está escribiendo y en base a qué. Entonces, si es un artículo de opinión que ataca mucho a la izquierda, yo podría prever que el autor es un antisocialista o un antisocialista, y lo mismo viceversa. Si es un artículo con extrema derecha o contra derecha, podría decir, yo pensar que el autor tiene un sesgo ideológico contra la derecha. Entonces, siempre hay que ver de dónde es la fuente y el origen para tener una idea. Porque alguien que sea imparcial completamente, más que nada, en este aspecto argumentativo, no, cada quien va a argumentar de acuerdo a sus creencias, a su gusto, a sus preferencias, a su odio, fastidio, etc. Artículos de propaganda, argumentativos de propaganda, cuando tú haces propaganda que te dan el documento de peso, te lo ponen ahí para que tú compres o vayas a ver. Por ejemplo, escuchar otra vez una propaganda del lado del libro. Yo no prefiero leer el libro, físico, no el audiolibro. El libro te dan leyendo el libro. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía? Que era mucho mejor que un libro físico, que te podías imaginar lo que estabas leyendo, lo que estabas escuchando. Pero eso no es un argumento de verdad. Porque tú, en el libro, tú te imaginas lo que estás escuchando, sí. Pero también cuando uno lee un libro, se puede imaginar lo que está sucediendo por el texto descriptivo. Entonces, ese argumento de que el libro es mejor que el libro físico porque tú te puedes imaginar, no, porque las dos personas te imaginan lo que estás escuchando, lo que estás leyendo. Entonces, ahí hay una propaganda con artículos, con alegatos que no son válidos. Por eso uno tiene que al leer o al escuchar un oír, tener una idea de tu discurso. Entonces, tú lo valida o no lo valida. Obviamente el discurso político, que es un discurso argumentativo, donde se argumentan algunas cosas, muchas veces falaces,
Porque los políticos, por ejemplo, utilizan mucho la falacia para tratar de convencer a los demás. Entonces, del discurso político hay que dudar en gran parte, a menos que el discurso sea expositivo, ¿no? Que vaya a exponer o narrar las actividades que ha hecho. De hecho, cuando vieron Sabatina, se utilizaba mucho estos varios tipos de argumentos. Utilizar argumentativo porque siempre estaba argumentando sobre algunas cosas, hacía un discurso político, hacía propaganda, hacía opinión, pero también utilizaba el descriptivo y utilizaba el explicativo, porque a veces cogía y explicaba, en algunas ocasiones explicaba la parte de la teoría económica de lo que él estaba sustentando, o sea, estaba argumentando con una explicación. Era bastante interesante. Y también narraba los hechos, como lo había hecho una semana, sacaba su agenda y decía todo lo que habían hecho, medio diputado. O sea, era una mezcla, por eso duraba tanto, duraba 2 o 3 horas, porque de verdad se dedicaba a utilizar todo este tipo de textos. No lo comento por política, sino porque es un ejemplo que usa, en este caso, que usaba los 3 o 4 tipos de textos que estamos haciendo. También lo puede hacer la prensa en un programa así, con un programa de opinión. En este programa a mí me gusta mucho, de vez en cuando los domingos cuando hay diferencias con yo lo está viendo, yo lo veo. O sea, ellos qué hacen ahí, es un artículo de opinión, un programa que todavía tratan de convencer, sí, tratan de convencer, más que nada orientados hacia la derecha. Pero también utilizan exposición, argumentos, válido o no, pues yo soy el que lo valido. Cuando habrá gente que crea que está de acuerdo con lo que dice y validará y está bien, tiene razón. O sea, él, en este caso, el inteligente, el que valida lo que está viendo, escuchando. Utilizan también ese programa de la explicación. Albuja, por ejemplo. Albuja, que los domingos, pues, de vez en cuando tengo tiempo y lo veo. Todo el mundo lo estoy viendo, que estaba hablando. Él usa mucho la explicación. Informa, explica el tema de mandado objetivo para que sea entendido por las personas. Digamos. Determinado público. Transmite seriedad y objetividad. Lo llamamos texto expositivo o explicativo según el caso. Divulgación, comunicados e informes son algunos ejemplos. Seguro habrás visto muchos de estos. Ah, y ya que estamos, este video es explicativo, ¿verdad? Por último, si el hablante quiere convencer, persuadir o dar a conocer su opinión, notaremos que el texto defiende o refuta una idea. Presenta razones para demostrar o justificar su punto de vista. Para esto se vale de pruebas o argumentos. Aquí nos encontramos ante un texto argumentativo. Tales son la tesis, el alegato judicial, el artículo de opinión, la propaganda y el discurso político, entre otros. Lo encontramos a diario en las publicidades que a través del eslogan remarcan los motivos por los cuales deberíamos elegir tal o cual producto. A estos 4 grupos los llamamos tipologías textuales o tipos de texto. ¿Pero qué pasa con el destinatario? ¿No cumple acaso ninguna función? Claro que sí. Un texto puede estar muy bien construido, pero si el público no lo entiende o se aburre, la comunicación fracasará. Una de las preguntas que debe hacerse el hablante antes de transmitir el mensaje es a quién va dirigido. Si se utiliza, por ejemplo, un lenguaje muy técnico con un público no especializado en el tema, el auditorio no comprenderá lo que escucha y vamos a perder su atención. El hablante debe adaptar tanto la información como la forma de transmitirla al receptor. Para que la comunicación sea exitosa, el destinatario tiene que entender el mensaje. Repasemos. Un texto entonces es un conjunto de enunciados que forma una unidad de sentido y tienen coherencia y cohesión. Además,
Tiene que ser claro, entendible para el público al que está dirigido, apropiado al contexto y debe respetar las normas del lenguaje. Tener todo esto en cuenta al leer y al escribir mejora nuestra comprensión y la calidad de nuestra comunicación. Así, todos nos entendemos mejor. Es una herramienta fundamental en la transmisión de ideas, emociones y conocimientos. En el vasto mundo de la escritura, los autores utilizan diferentes tipos de textos según su intencionalidad, es decir, el propósito que desean lograr al comunicarse con su audiencia. Desde relatar historias hasta instruir sobre procedimientos. Cada tipo de texto tiene sus propias características estructurales y recursos lingüísticos distintivos. En este video exploraremos los principales tipos de textos según la intencionalidad del autor. Comencemos. Número 1. Texto narrativo. El texto narrativo tiene como objetivo principal relatar hechos, ya sean reales o ficticios, a través de una historia. Suele incluir elementos como personajes, lugar, tiempo y un narrador que guía la trama. La estructura típica comprende 3 partes: inicio, presentación de los personajes y el ambiente del relato; nudo, introducción del conflicto o situación problemática; y desenlace, resolución del conflicto o problema planteado en el nudo. Disfruta el sabor dulce y saladito de Tus Club Social. Consíguela por solo 30 centavos. Los recursos gramaticales comunes incluyen el uso de verbos en pasado, conectores temporales y espaciales para marcar secuencias, y un lenguaje que transporte al lector a la trama. Ejemplos de textos narrativos son cuentos, leyendas, historias, biografías, crónicas e historietas. Ejemplo de texto narrativo. Aquella tarde soleada, mientras paseaba por el parque, encontré a un perro abandonado cerca del estanque. Su mirada triste y sus patas temblorosas me conmovieron profundamente. Decidí llevarlo a casa y cuidarlo como si fuera propio. Desde entonces, aquel perro, al que llamé Max, se convirtió en mi fiel compañero y en el mejor amigo que jamás hubiera imaginado. Número 2. Texto descriptivo. El texto descriptivo tiene como objetivo representar con palabras personas, objetos, lugares, procesos o fenómenos, creando imágenes vívidas en la mente del lector. La estructura puede variar desde la descripción de lo general a lo particular o viceversa, así como desde lo cercano a lo lejano en el tiempo y el espacio. Los recursos gramaticales empleados incluyen adjetivos calificativos, comparaciones, metáforas y conectores espaciales. Ejemplo de texto descriptivo. El oso panda, con su distintivo pelaje blanco y negro, es una criatura emblemática de los bosques de bambú en las montañas de China. Su figura regordeta y su andar pausado transmiten una sensación de serenidad y tranquilidad. Aunque su aspecto puede parecer imponente, su comportamiento tierno y su inclinación por los juegos simples lo convierten en un símbolo de ternura y delicadeza en la naturaleza. Número 3. Texto expositivo. El texto expositivo tiene como finalidad desarrollar y explicar un tema de manera detallada y rigurosa con el propósito de informar al lector. Su estructura típica comprende una introducción donde se presenta el tema, un desarrollo donde se exponen las ideas con claridad y orden, y una conclusión que resume lo importante. Los recursos gramaticales utilizados son similares a los del texto narrativo, con el empleo de verbos en pasado, conectores temporales y espaciales, y una organización lógica del contenido. Ejemplos de texto expositivo son informes, noticias, reseñas y ensayos. Ejemplo de texto expositivo. La célula
unidad básica de la vida, es una estructura compleja presente en todos los seres vivos, desde organismos unicelulares hasta complejos organismos multicelulares. Las células desempeñan funciones vitales mediante la coordinación de orgánulos como el núcleo y la membrana celular. Su estudio ha sido crucial para comprender procesos biológicos y ha impulsado avances significativos en medicina y biotecnología. Número 4. Texto argumentativo. El texto argumentativo busca presentar razones válidas para defender o refutar una idea u opinión con el propósito de persuadir al lector. Su estructura típica incluye una introducción donde se presenta el tema y la tesis del autor, una argumentación donde se defiende la idea con argumentos sólidos y una conclusión que refuerza la tesis o señala su insuficiencia. Los recursos gramaticales comunes son frases afirmativas, oraciones compuestas y conectores de causalidad, equivalencia, contraste y evidencia. Ejemplos de textos argumentativos incluyen ensayos, editoriales, artículos de opinión, etc. Ejemplo de texto argumentativo. La prohibición de fumar en lugares públicos es una medida necesaria para proteger la salud de la población en general. Numerosos estudios han demostrado los efectos nocivos del humo de segunda mano, que puede causar enfermedades respiratorias graves e incluso aumentar el riesgo de cáncer en personas no fumadoras. Al implementar leyes que prohíben fumar en espacios compartidos, se promueve un ambiente más saludable y se protege el derecho de los no fumadores a respirar aire limpio. Texto instructivo. El texto instructivo proporciona pautas, pasos e instrucciones detalladas sobre procedimientos específicos con el fin de guiar al lector en la realización de una tarea. Requiere información precisa y una secuencia ordenada de pasos. Su estructura suele constar de una lista de materiales o ingredientes necesarios, seguida de un procedimiento detallado. Los recursos gramaticales utilizados incluyen adjetivos numerales y verbos imperativos en segunda persona, así como conectores de orden. Ejemplos de textos instructivos son manuales, recetas, instrucciones para juegos y cartillas. Ejemplo de texto instructivo. Para preparar un delicioso batido de frutas, selecciona tus frutas favoritas y córtalas en trozos. Luego, colócalas en la licuadora junto con yogur natural o leche y algunos cubos de hielo. Licúa hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Prueba y ajusta el sabor según tu preferencia. Finalmente, sirve el jugo en un vaso y disfruta de este nutritivo y refrescante batido en cualquier momento del día. Como vemos, comprender los diferentes tipos de textos según la intencionalidad del autor es esencial para lograr una comprensión lectora significativa. Ya sea estés leyendo una historia, la descripción de un paisaje, la explicación de un tema, la defensa de una opinión o te den instrucciones, cada tipo de texto demanda una manera específica de abordaje interpretativo según la intención comunicativa que cada uno de estos posee. Ahora bien, para que puedan usar los ejemplos de cada uno de estos tipos de texto, en la descripción del video te los dejo para que los descargues de manera gratuita. Espero que te sirvan muchísimo. Bien, niños. Vamos con otro grupo, secretaria. Un grupo voluntario. Con su grupo, secretaria. Debe. Ok, listo, profe, ya comparto pantalla. Arranque con el tema 9, ¿ah? Entonces nos vamos a tocar. Bueno. Sí, está bien, tipo de texto. Sí se puede ver, profesor. Sí, debe, debe. Ok.
Muy buenas tardes con todos. Somos del grupo 3. Yo les voy a hablar sobre el tipo de textos y funciones del lenguaje. Los textos escritos pueden clasificarse por su función en la comunicación. Estas funciones determinan cómo se utiliza el lenguaje para lograr un objetivo específico. Tipos de textos. Tenemos el texto narrativo, que son los que relatan eventos en un orden cronológico, que cuenta una historia con personajes, acciones y un desenlace. Puede ser real o ficticio. Tenemos el descriptivo, que presenta detalles sensoriales de un objeto, persona o lugar. Su objetivo es crear una imagen vivida en la mente del lector. Texto expositivo. Es el que explica un tema de forma clara y objetiva y presenta información factual, datos y ejemplos para comprender mejor un concepto. Texto argumentativo. Defiende una postura con argumentos y evidencia. Busca persuadir al lector sobre la validez de una idea o tesis. Funciones del lenguaje. Función referencial. Se centra en la transmisión de información objetiva. Describe la realidad de forma clara y precisa, sin juicios de valor. Ejemplos son textos científicos, noticias e informes. Función expresiva. El emisor expresa sus emociones, sentimientos y opiniones personales, ya que predomina la subjetividad. Tenemos como ejemplos que son los poemas, cartas personales y canciones. Tenemos la función apelativa. El emisor busca influir en el receptor, persuadirlo o incitarlo a la acción. Utiliza un lenguaje persuasivo y directo. Tenemos como ejemplos que son los anuncios publicitarios, discursos políticos, manuales de instrucciones. Función poética. Se centra en la belleza y la estética del lenguaje. Utiliza recursos literarios para crear un efecto artístico. Como ejemplos que tenemos son los poemas, canciones y novelas. Niveles de lectura. Niveles de lectura. Tenemos como el primer punto que son comprender la lectura. La lectura no es solo decodificar palabras, sino comprender su significado. Diversos niveles. Hay diferentes niveles de lectura, cada uno con sus propios objetivos y estrategias. Profundizar en el texto. Estos niveles permiten una comprensión más completa y crítica del texto. Lectura literal. Comprensión básica del texto. Tenemos como primer punto que es identificar la información explícita. En este nivel, el lector busca información que está directamente en el texto. Se trata de comprender las ideas principales, los detalles relevantes y la secuencia de eventos. Tenemos también lo que es reconocer las palabras claves y conceptos. Esto se da a identificar palabras claves que ayuden a entender el significado del texto y comprender los conceptos básicos que se presentan. Responder preguntas directas. El lector puede responder a preguntas sobre hechos, detalles y eventos que se encuentran explícitamente en el texto. Tenemos la lectura inferencial, que es la interpretación de información implícita. La lectura inferencial implica comprender información no expresada directamente en el texto. Consiste en extraer conclusiones lógicas a partir de las pistas y detalles explícitos. Tenemos como primer punto que son reconocer las pistas, identificar palabras claves, frases o detalles que sugieran la información no explícita. Como segundo punto tenemos construir inferencias, que es realizar conexiones lógicas entre las pistas y el conocimiento previo. Como tercer punto tenemos evaluar la validez, que es verificar si la inferencia es lógica, plausible y se ajusta al contexto del texto. Esta habilidad es fundamental para la comprensión profunda de la lectura, ya que permite a los lectores ir más allá del significado literal del texto. Tenemos también la que es la lectura analógica. Tenemos la identificación de patrones, que es reconocer similitudes entre el texto y otros. Comparación de ideas es relacionar los conceptos con experiencias o conocimientos previos.
Creación de conexiones. Establecer puentes entre diferentes perspectivas y contextos. La lectura analógica implica establecer conexiones entre el texto y otros textos o experiencias. Este proceso involucra la identificación de patrones, la comparación de ideas y la creación de conexiones. Al establecer relaciones con otros textos, el lector puede comprender mejor el significado del texto actual. Este tipo de lectura enriquece la comprensión y amplía las perspectivas del lector. Uy. Lectura crítico-valorativa, análisis y evaluación del texto. Identificar el propósito del autor. Por ejemplo, ¿qué busca lograr el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones al escribirlo? Analizar la estructura y el lenguaje, que es cómo se organiza el texto, qué tipo de lenguaje utiliza el autor, qué efecto busca lograr su elección de palabras. Y todo este tipo de preguntas como también se deben evaluar la información y las ideas, que es la información precisa y confiable. ¿Presenta el autor argumentos sólidos y convincentes? ¿Coincide la información con tus conocimientos previos? Considerar el contexto y la audiencia. ¿Quién es el público objetivo del texto? ¿Qué impacto busca lograr el autor en ellos? Son los tipos de preguntas que se dan en cada clasificación y el análisis de la evaluación del texto. Preguntas que se dan en cada estructura. Ejemplos de cada nivel de lectura. Tenemos la lectura literal, que es identificar información explícita, responder preguntas, por ejemplo, como es de quién, qué, dónde, cuándo y cómo. Lectura inferencial. Interpretar información implícita, que es deducir el significado de palabras desconocidas, identificar el tema principal y el propósito del texto. Tenemos la lectura analógica, que es establecer conexiones con otros textos o experiencias y comparar y contrastar e identificar patrones y temas recurrentes. Lectura crítico-valorativa. Evaluar la validez del texto, identificar gestos o sesgos, analizar las intenciones del autor y reflexionar sobre la información. Tenemos como conclusión la importancia de la lectura crítica y reflexiva. En un mundo saturado de información, la capacidad de leer críticamente es fundamental. La lectura reflexiva nos permite analizar, evaluar y comprender la información de manera profunda. Gracias. Procedo a compartir la clase nueva. Siga, siga. Un momento, profe. ¿Sí se puede ver? ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí, claro. Ok, listo, gracias. Secretaria.
Llegamos al tope de la hora, secretario. La veremos para la próxima clase para que se nos quede. Listo, niños. ¿Alguna pregunta? Michael le pide Jiménez ya le puso asistencia. Listo, niños. Entonces, hoy ya tocamos los clases 8 y 9, los tipos de texto principalmente. Ya las tareas las voy a actualizar en estos días para que puedan comenzar. Ya pueden arrancar con el glosario, no se olviden que el glosario no tiene fecha de caducidad, pero yo le doy un día que tiene 3 semanas justo antes de examen. Y ya pueden comenzar a trabajar el video 3, perdón, video 4 y video 5. Listo, las notas las estoy publicando a Dios mediante ahora en la noche o mañana en el día. Estén pendientes para que revisen igual ya toman un capture a presentaciones y pueden revisar su nota. Un abrazo, pasen bien, nos vemos la próxima semana si Dios quiere, después de